again. Hola gente, aquí de nuevo yo, o sea Fury, el enemigo del aburrimiento y la voz del gamer corrompido. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Y la noticia de que Capcom iba a revitalizar sus viejas franquicias. Seguro por el susto que se llevó con Monster Hunter Wilds, porque la gente de PC, que al fin y al cabo es donde más ventas tiene Capcom, les hicieron el feo. Y aquí tenemos una prueba de eso. En fin, ya me calmo y voy a empezar desde el principio. Después de una aburridísima sesión de ver los Game Awards, en donde Expedition 33 arrasó con todo, SNK al fin ganó un premio. Rebootearon otra vez Tomb Raider, pero a través de los activistas de Amazon Game Studios. Tengo miedo. Y después de la inesperadísima aparición de Leon Sabroso Kennedy en Resident Evil 9, luego de que Expedition 33 ganó su octavo premio, el GOTY fue su noveno, nos aparece una orquesta filarmónica que empieza a tocar el tema del Dr. Wily de Mega Man 2, mientras el Dr. Light dice que el mundo te necesita otra vez. The world needs you again. Cosa que no aparece en los trailers publicados, pero aún así quedó precioso. Y aparece la clave Dr. Light Number 001. Y acto seguido aparece la cápsula de Mega Man y... nos muestran gameplay y motor parecido al de Mega Man 11. Por Dios, por favor, no hagan un Mega Man X5, el cual tuvo 3 años de diferencia con el X4 y lo hicieron con lo que sobró del desarrollo del X4. Como prueba tengo de que el Spike Bolt se parece al sprite del Double Cyclone y que esa misma arma le hace daño a Magma Dragoon. Y hablando de él, está con su doblaje en inglés, el cual no salió en el lanzamiento oficial del X4 y que Duff McWallen, o disculpen, Tidal Whale, fue hecho para el X4 y fue reemplazado por Frost Walrus y lo reciclaron para el X5. Por favor, que ese no sea el caso con Dual Override. Es que miren ustedes, no se ve casi diferencia a lo que mostraron con el tráiler con la pinta que tiene el 11. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! ¡Woo! Nos muestran el título del juego que por alguna razón lo lleva al 12, supongo que es para atraer a nuevos jugadores, porque fuera de chiste, a todo el fandom de Mega Man le truena la rodilla, y finaliza con la flauta de Pendejo Man, que diga, de Proto Man. Y después de ese anuncio, nos dice que va a estar disponible para las dos Sandwich, para PlayStation 4, PlayStation 5, para Steam y Xbox.
Xbox a secas. ¿Por qué aparece Xbox a secas? No me digas que para jugar este Mega Man me va a tocar que comprar la nueva consola híbrida Xbox. ¡No! Por favor, si confirmen eso, porque para otros juegos sí aparece el logotipo Xbox Series X y Xbox Series S, y en esta no aparece tal logotipo, porque de confirmarse que eso sea así, yo lo primero que hago será ir a vender mi Xbox Series X y comprarme una Play 5. De verdad, hablo en serio. Por favor, Microsoft, no me vayas a hacer lo mismo que hiciste con la colección de Battle Network. No me hagas lo mismo, por favor, Microsoft. La fecha de lanzamiento está prevista para el 2027, seguramente en diciembre para calar con el 40 aniversario. Pero hablando de Protoman, si aparece él, tiene que aparecer el pasado. Y por favor, que no sea un DLC como en Mega Man 10, gracias. Inmediatamente después anunciaron un concurso de Robot Master a nivel mundial. Nunca se había hecho algo así. Bueno, desde Mega Man 2 hasta Mega Man 8 se hacían estos concursos, pero la única excepción fue con Mega Man 6 para sacar el concurso fuera de Japón, ya que en esa ocasión Nintendo Power ayudó en la logística de ese concurso y por eso podían participar gente que vivía en Estados Unidos y Canadá, quienes de esas tierras, por cierto, ganaron los diseños de Nightman y Blizzardman. Para más información, vean mi short de ese concurso. Aquí se acaba el autospam. Y como vuelvo y digo, es la primera vez que se va a realizar el concurso a nivel mundial. Lo único malo es que tu diseño tiene que estar sí o sí basado en este modelo. Es decir, que tenga un brazo más largo que otro o una manguera por brazo. Como ustedes quieran, pero ese es el parámetro. Y el concurso se va a realizar vía Twitter. Para eso deben seguir la cuenta oficial de Mega Man y mandar por ahí su arte. Y sí, puedes mandar tu Robot Master hecho a mano, pero si queda entre los seleccionados, te van a pedir su versión digital. Y no olvides poner categoría Robot Master, una descripción y nombre de tu Robot Master, pero te toca poner todo eso en inglés para poder participar. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Sí, al parecer a Capcom no le funciona la opción de traducir tweet. En fin, como decía, luego de realizar el registro, no olvides poner los hashtags MegaManDo y Design el Robot Master. Si lo olvidas, no entrarás al concurso, aunque si bien puedes mandar todos los dibujos que quieras, si detectan que estás usando multicuentas, Capcom te dirá: ¡Está muerto! Y sí, puedes votar en el concurso, pero ahí te toca tener una Capcom ID, es decir, una cuenta de usuario de Capcom. Pero para eso habrá que esperar hasta el 30 de enero. Las votaciones finalizarán el 6 de febrero del 2026. Y en marzo, sin fecha aún por confirmar, se revelarán los 6 finalistas y entre ellos un ganador, el cual aparecerá en los créditos del juego, y obviamente su diseño se usará en el juego, de pronto con uno que otro retoque que haya colocado los desarrolladores de Mega Man 12. Sí, le voy a llamar Mega Man 12, no me quiero extender. Y eso es todo, no hay más, no están ofreciendo nada más. A diferencia de otros concursos, el premio está bien chafa. Ojalá dieran algo como el cartucho dorado Mega Man 4, que por cierto fue el que recibió Yusuke Murata por su diseño de Dustman. Si reconocen el nombre, lo reconocerán por ser el ilustrador de iChill 21 y One Punch Man. Pero si es lo único que ofrecen en un concurso súper competitivo por la cantidad de gente que se va a presentar, se me hace bien chafa el premio, como vuelvo y digo. Aunque pueden que den cosas como la banda sonora, ropa oficial o artes exclusivos para los finalistas como en los otros concursos. Solo será cuestión de esperar futuras publicaciones y espero que así sea. Si quieren ver con más detenimiento las bases del concurso, dejaré el Zelda en la descripción. Y por último, junto con la revelación de Mega Man Dual Override, sacaron una nueva actualización para Mega Man 11 que te da acceso a subtítulos en español latino. Ay, Capcom, te demoraste 8 años para actualizar Mega Man 11, pero se agradece. Bueno, gente, el 40 aniversario del robotito de titanio tiene muy buena pinta, y además creo que ya son más fiables las publicaciones de Capcom con respecto a esta franquicia. Y este será el punto final porque Furikuri lo ha dicho. Se juega la pelota arriba, terminó,
Terminó, finalizado.